Entonces vamos a empezar con este tema que es el de lombricomposta. Este, digamos, esta variante de degradación de materia orgánica, comentábamos que, pues en realidad, todos los procesos que nosotros implementamos, tanto de fermentación como compostaje, lombricompostaje, pues en realidad es que no es que nosotros los hayamos inventado, ¿no? Sino como que pues nos inspiramos de lo que ocurre en la naturaleza para generar estos procesos o acelerarlos. Entonces, bueno, digamos, en la naturaleza, nosotros hemos visto, a lo mejor ustedes también, en suelos fértiles, en general, estos suelos que son muy fértiles, que tienen un alto contenido de materia orgánica, que son suelos muy oscuros, negros, tienen mucha vida, ¿no? En particular, quizá los organismos que vemos pues más claramente pues son las lombrices, ¿no? O algunas cochinillas, por ejemplo, ¿no? Que también son indicadores de materia orgánica, de procesos de descomposición de materia orgánica, de humedad, que se relacionan con suelos fértiles, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues en realidad es que las lombrices, si nosotros encontramos un lugar con lombrices, pues nos habla, ¿no? De que ese suelo es fértil. Estos, además, son ingenieros del suelo. Veíamos la sesión pasada algunas lombrices que sobre todo están como en la parte superior, ¿no? Algunas que justo migran, ¿no? Desde profundidades considerables, ¿no? Tal vez hasta 5 metros incluso, pero en promedio de 2 a 2 metros aproximadamente, van generando galerías, ¿no? En donde van caminando, bueno, no caminando, sino deslizándose, van abriendo pasos, eso permite que haya una oxigenación en el suelo y que además durante ese paso pues haya espacios para que crezcan las raíces y además pues van dejando también sus nutrientes, ¿no? Esos depósitos de excrementos que vamos a valorar muchísimo de este proceso, ¿no? Vamos a ver también por qué los procesos, por ejemplo, de degradación de materia orgánica mediante una composta y una lombricomposta son distintos. Cuando incorporamos lombrices, estos procesos que veíamos de compostaje que ocurren a lo mejor hasta en 8 meses, considerando que primero, recuerdan, que se degradan los compuestos de materia orgánica más sencillos, ¿no? Carbohidratos, aminoácidos, algunos ácidos orgánicos, y después se van degradando los compuestos eh, lignocelulóticos que están ahí, ¿no? Que están pues justo más lignificados, que son más duros, polímeros, maderas, ¿no? A eso nos referimos. Y ya casi al final, cuando estamos madurando la composta, que ocurre en un periodo de tiempo aproximadamente de 6 meses, se forman los ácidos húmicos y fúlvicos, que es lo que nosotros pues consideramos o valoramos mucho para la fertilización de nuestros suelos. Entonces, ustedes habrán escuchado, pues obviamente del humus, sobre todo el humus de lombriz, casi no se habla del humus cuando hablamos de compostas, pero es justo son los compuestos que tenemos al final, y que son los que nos ayudan mucho para nutrir a nuestras plantas. Entonces, en el caso de la lombricomposta, esta humificación, la producción de ácidos húmicos y fúlvicos sucede casi de inmediato, ¿no? O sea, es decir, en lo que pasa esta materia orgánica a través del cuerpo de las lombrices y cuando sale ya está transformada en eso, ¿no? En esos compuestos. Entonces, es realmente un proceso pues mucho más rápido. Sin embargo, pues también es un proceso pues en el que estamos involucrando unos seres macroscópicos, ¿no? En las compostas básicamente este, estamos dependiendo de la actividad de microorganismos, tanto de hongos como de bacterias, y en el lombricompostaje pues ya estamos haciéndonos también cargo del cuidado de estos macroorganismos, ¿no? Que sí podemos ver que son las lombrices. Entonces, bueno, ellos aceleran este proceso de descomposición, transformándolo en estos nutrientes que son esenciales para nuestras plantas. También, además,
estas excrescencias, ¿no? Los excrementos, que ahorita vamos a hablar cómo se llaman, promueven la agregación del suelo. Cuando forman microagregados, al desechar digamos, la materia orgánica que ellos ingieren, ¿no? En forma de excremento, si ustedes han visto estos, son como pequeñas bolitas, ¿no? Que se llaman turrículos, pero son pequeñas bolitas y a eso les llamamos microagregados. Esos son, eh, digamos, a nivel microscópico, ¿no? O en esas escalas de los micro, de los centímetros, que no llegan a medir tanto, este, esos espacios son excelentes como para que se generan como un microambiente para una carga microbiana muy alta, ¿no? Y también de hecho son indicadores de fertilidad. Entonces esos microagregados, esos excrementos, además de proveer nutrientes, pues generan, eh, digamos, pequeños espacios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los sustratos? Que veíamos una tabla de las características de los sustratos, algunos que proveen porosidad, por ejemplo, decíamos de la fibra de coco, hablábamos del este, otro de la agrolita, ¿no? Que es importante favorecer tanto el microporo como el macroporo, ¿no? Y el macroporo lo obteníamos a lo mejor incorporando también algunas piedras como el tepojal, como el tezontle. Entonces, en ese sentido, estos excrementos de las lombrices también proveen esos microporos, ¿no? Además, como están muy cargados, ¿no? En materia orgánica, retienen bastante bien la humedad y permiten que se infiltre el agua, ¿no? En estos poros. Y de esa manera, pues también se facilita el transporte de los nutrientes, porque los nutrientes puede ser que nosotros lo pongamos normalmente lo ponemos en la parte más superficial de nuestra maceta. Es lo que usualmente se hace, ¿no? Tenemos nuestra maceta, lo que sea que tengamos, imaginemos que tenemos una selga ahí, y cuando queremos fertilizar, no sacamos todo el suelo que está ahí en la maceta, ¿no? Sino simplemente hacemos un hoyito alrededor de la selga, ¿no? Quizá en toda la circunferencia de esta, y ahí es donde ponemos pues nuestra composta, nuestra lombricomposta, incluso fertilizantes de origen químico, ¿no? Sintético. Entonces, no revolvemos del todo. Esos nutrientes, nosotros pensamos que con el riego, pues se van a ir lixiviando y van a ir llegando a diferentes zonas de la raíz, ¿no? Que es donde lo va a absorber la planta. Sin embargo, habrá algunos nutrientes que sean muy poco móviles, ¿no? Incluso a través del agua y que no estén disponibles. Las lombrices, pues justamente facilitan esa movilidad de los nutrientes, que de hecho es nuestra siguiente sesión. Hemos estado hablando mucho de nutrientes y algo de pH. En nuestra siguiente sesión vamos a adentrarnos un poquito más de quiénes son esos nutrientes, ¿no? Y qué tiene que ver el pH con respecto a eso. Entonces, bueno, hablando otra vez de las lombrices, ellas tienen diferentes características biológicas, unas de las cuales hablamos de los nichos ecológicos la clase pasada y un poco de su ciclo de vida. Sin embargo, ya muy en particular, si hacemos como una radiografía, digamos, de la lombriz, vamos a ver que tiene un sistema digestivo que está compuesto por una boca, ¿no? Una faringe, tiene un esófago, que es el de acá, un buche, o molleja también le llaman, ¿no? La parte esta que está un poco más engrosado, por donde va a ir pasando el alimento. Además, ustedes pueden ver que aquí también están justo está la boca, la faringe, los ganglios cerebrales, es decir, como todo su sistema nervioso. Luego vienen los corazones, los diferentes corazones que tiene la lombriz, y luego están los órganos reproductores masculinos y femeninos. Algo importante de decir de las lombrices, que creo que ya comentábamos, es que son hermafroditas, es decir, que tienen tanto los órganos reproductores masculinos como femeninos. Sin embargo, también les comentaba que debe de haber como una diferenciación, ¿no?
cuando las lombrices están maduras sexualmente, se forma esta estructura que es el clitelo, ¿no? Que veíamos que es una parte engrosada, más transparente, y es donde viajan o se roza una lombriz con la otra para permitir el paso tanto de espermatozoides como de los óvulos, ¿no? Entonces, solo van a poder transportar uno de ellos, ¿no? Ya sean espermatozoides u óvulos, es decir, a pesar de que tengan los dos sexos, van a actuar como hembras o como machos cuando se apareen con otra lombriz, ¿no? Entonces, no es que ellas solitas puedan reproducirse, ¿no? Hay algunas especies que sí lo pueden hacer, estas no lo hacen, ¿no? Ellos además consumen bastante cantidad de materia orgánica, es decir, que pueden comer, digamos, el 90% de su propio peso. Imagínense, no sé, esto con respecto a un humano, ¿no? Una persona, no sé, a lo mejor una mujer en promedio que pesa 60 kilos, este, cada día, imagínense que esta mujer pudiera comer poco más de 50 kilos, ¿no? Es así, por eso les llamamos que son como unas devoradoras, ¿no? Estas lombrices, porque realmente consumen bastante, pero mucho de ello pues va a quedar obviamente para la formación de, bueno, el mantenimiento de sus funciones, la formación o alargamiento de sus estructuras, ¿no? De su tamaño corporal, pero mucho pues también va a ser defecado, ¿no? También tienen un sistema respiratorio, que son estos vasos, aquí están los vasos sanguíneos, ¿no? Y yo les decía también la clase pasada que las lombrices respiran por la piel, ¿no? Entonces, el intercambio que, no sé, pensando pues justamente en los humanos, ¿no? Que gaseoso ocurre cuando nosotros incorporamos oxígeno, pasa a nuestros pulmones y de nuestros pulmones se va yendo hasta los alveolos donde se conectan con los vasos sanguíneos, ¿no? Y es ahí donde el oxígeno puede transportarse a través de todo nuestro cuerpo. En el caso de las lombrices, pues no son seres pulmonados. Ellos intercambian los gases, el CO2 y el oxígeno a través de la piel en esta parte, ¿no? Que son los vasos sanguíneos ventrales y dorsales. El vientre es la parte que está abajo y generalmente tiene un color más claro, ¿no? Hay veces que no se pueden distinguir mucho entre las lombrices cuál es la parte ventral y cuál es la parte dorsal, pero en general la parte ventral, que está en contacto todo el tiempo con el suelo, es mucho más clara. Les decía, también tiene varios corazones, ¿no? Este es como su sistema cardiovascular. Eh, los ganglios cerebrales, que podríamos considerar sus cerebros, ¿no? Se conectan pues obviamente a través de todo su cuerpo, ¿no? Y hay gente que a lo mejor no piensa en esto, pero dice, pues si tú cortas a una lombriz, esta puede dividirse, ¿no? Y sí es cierto, sin embargo, se puede cortar siempre y cuando, por ejemplo, se mantenga tanto los ganglios, ¿no? Parte de los ganglios, como parte del intestino, ¿no? Que también ocupa bastante espacio dentro del cuerpo de las lombrices. Hay algunos gusanos, sobre todo los gusanos planos, los platelmintos, que suelen ser parásitos, que sí los podemos partir en cualquier parte, ¿no? Y cada uno de esos pedacitos puede generar un nuevo individuo. En las lombrices eh, no lo podemos hacer así, ¿no? O sea, podemos quitarle un pedacito de intestino y puede recuperar más bien el otro pedazo, ¿no? Así como los ajolotes, ay, perdón, que tienen esa capacidad de regenerar lo que les hace falta, pero no es que se formen dos individuos, ¿no? Sí se tiene que mantener la parte del corazón, la parte de los órganos reproductores, una gran parte de todos sus ganglios, ¿no? Todo su sistema nervioso y por supuesto parte del intestino. Entonces, si cortamos a lo mejor de pronto estos últimos segmentos de la lombriz, muy probablemente ella pueda
restaurar ese pedacito que le hizo falta, y seguir viviendo, ¿no? Pero si la partimos como a la mitad, pues ya entonces esa lombriz seguro morirá, ¿no? Eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque hay veces que cuando manipulamos nuestra lombricomposta, o la incorporamos en las macetas y usamos herramientas, podemos lastimarlas, ¿no? Entonces sí puede ser que lleguemos a cortarlas de manera que sea irreversible y pues mueran, ¿no? ¿Cómo ocurre la descomposición de materia orgánica en estas lombrices? Hay dos fases, ¿no? Hay dos fases. La primera fase, que es la activa o directa, que es básicamente justo cuando pasa la materia orgánica a través de la boca, el buche, ¿no? Esta parte de la molleja, donde van a aumentar la mineralización del carbono y del nitrógeno. ¿Se acuerdan que les comentaba que los compuestos de carbono y de nitrógeno o los nutrientes en general pueden estar presentes, ¿no? No sé, por ejemplo, en una cáscara? Sin embargo, no van a estar de las formas en las que las consumen las plantas, y esa es su forma mineral, que de hecho es la forma que ocupan los fertilizantes, y por eso es que son tan eficientes, ¿no? Esa mineralización del carbono y del nitrógeno va a ocurrir por acción de microorganismos, bacterias y hongos en la composta, y en las lombrices, pues también por estos agentes, pero que están dentro del cuerpo de la lombriz, ¿no? Entonces, ¿qué hace la lombriz? Primero va a succionar, ¿no? Porque las lombrices no tienen dientes, ¿no? Entonces succionan la materia orgánica y después pasa por esta parte de la molleja donde se tritura y muele, ¿no? A lo mejor ustedes, esto se les, no sé, como una analogía, quizá conocen el sistema, cómo comen las gallinas, ¿no? Ya saben que también ellas incorporan algunas piedritas para tenerlas en el buche y moler y triturar esa comida, ¿no? Entonces, de manera muy similar, pues lo hacen las lombrices, ¿no? Succionar, luego triturar y moler la materia orgánica, y después, pues se mezcla. Aquí es donde se mezcla todo, ¿no? Es como su estómago. Después, aquí hay algunos microorganismos que le ayudan a controlar la acidez, ¿no? De esta parte donde digamos, como de su estómago, lo voy a decir entre comillas, ¿no? Este, y después hay aquí algunas bacterias que van a ayudar a modular esa acidez. En esta zona, en la zona 5, que está en esta parte, hay una gran, digamos que serían como ya la parte de los intestinos, donde hay una gran cantidad de microorganismos. Y es aquí donde estos microorganismos van a terminar de degradar esa materia orgánica. Digamos que la ventaja de una lombriz con respecto a un proceso de compostaje normal, pues es justo que hay un espacio propio para el crecimiento de estas bacterias. Entonces, aquí la densidad microbiana es bestial, ¿no? Es mucho más alta que la que pueda haber en una composta. Entonces, esta zona, pues justo promueve y multiplica a los microorganismos, porque las lombrices están suministrando materia orgánica, digamos, fresca, ellos la siguen degradando, ajá, y después aquí, tanto lo están como reciclando entre ellos, que se forman esos ácidos húmicos y fúlbicos, ¿no? O sea, pasan tanto tiempo aquí, bueno, no tiempo, sino que se está recirculando, lo toma un microorganismo y luego se lo pasa a otro y luego se lo pasa a otro, que ese proceso que les decía, que duraba 6 meses en el proceso de compostaje, dura horas, quizá, ¿no? En unas lombrices. Entonces después se empiezan a peletizar, ¿no? Esa materia orgánica va a salir en forma como de excremento, y lo va a empezar a compactar, ¿no? Esta es la zona donde se compacta. En esta zona se recubre con mucoproteínas para facilitar, digamos, que se excrete. Si ustedes han visto, pues también para que
salga el excremento, pues requiere un recubrimiento mucoso, ¿no? Que no dañe los tejidos de la lombriz. Entonces se cubre con esas mucoproteínas y finalmente pues se excrementa, ¿no? Se excreta, perdón. Y tenemos estas excretas, ¿no? Que les llamamos turrículos, que también les llamamos el humus de lombriz, ¿no? Que es la popó de, digamos, sí, de las lombrices, pero que ya está muy degradada, por acción de todos los microorganismos que ella tiene y que ya está transformada y estabilizada en forma de ácidos húmicos y fúlvicos, ¿no? Entonces, les decía, pues justamente estos son efectos proporcionales a la densidad que existe, pues, de lombrices, claro está, ¿no? Entonces, esa es la primera fase, ¿no? Donde ellos lo incorporan. La fase 2 que veíamos que es la fase de maduración o la fase indirecta, donde se generan estos turrículos. Si alcanzan a ver un poquito en la imagen, a lo mejor podemos pensar que es suelo, ¿no? Ya lo vemos y son como bolitas, son estos pellets, todo esto, pues ya es el humus de lombriz, ¿no? Y ya no podemos reconocer claramente la materia orgánica que le dio origen, ya no vemos, pues, restos acá, pues, como de que nos digan, ah, eso era una cáscara de plátano, ¿no? O sea, ya está totalmente transformado, de manera que esto ya lo podemos ocupar, ¿no? Estos turrículos tienen más o menos de 1 a 2 milímetros de longitud, son chiquitos, ¿no? O sea, son pequeños cilindros que están cargados, pues, de este mucílago que decíamos, pero pues además también se barre con ellos gran cantidad de bacterias, de hongos, de estas bacterias que parecen hongos, que son los actinomicetos, que se acuerdan que les decía que son responsables del olor a tierra mojada, vitaminas que fueron producidas tanto por las bacterias como el sistema de las lombrices, algunas hormonas que producen las bacterias, que son fitohormonas, algunas enzimas y antibióticos, sobre todo de los actinomicetos y de los hongos, ¿no? Este, este turrículo o este humus de lombriz ya tiene un pH neutro, lo cual es importante y ya vamos a verlo, como les decía, en nuestra siguiente sesión. Está libre de semillas, de patógenos, porque esta parte, ¿no? Que yo les comentaba, ¿no? La parte 5, 6, donde están toda la cantidad de microorganismos, si hubiera algún microorganismo patógeno, hablamos de Escherichia coli, Salmonella, Shigella, ¿no? Esos patógenos van a estar en mucho menor cantidad porque la densidad que hay de los otros, la clave, digamos, para eliminar esos patógenos está en la diversidad. Entre más diverso sea un ambiente, pues menor probabilidad hay de que un solo microorganismo domine. Cuando hay enfermedad es porque esa carga microbiana es muy alta, ¿no? Entonces, están generalmente libres de patógenos porque además hay muchos actinomicetos. Los actinomicetos son muy propios de vivir en el suelo y estos actinomicetos generan antibióticos que van a eliminar algunas de esas bacterias que son patógenas, ¿no? Les decía que está como cubierto con este mucílago, que es una película mucoproteica que va a aglutinar y a retener los microorganismos. Entonces les provee otra vez un espacio como un microambiente para que ellos puedan seguir degradando la materia orgánica, ¿no? Que les decía que ese es un proceso que tarda mucho tiempo más allá del compostaje, ¿no? Es muy rico en esos compuestos húmicos, ¿no? Los ácidos húmicos, algunos organominerales, que es lo más importante para que decíamos que requieren nuestras plantas, ¿no? Transformar esos compuestos mineralizados, que son básicamente los nutrientes para nuestras plantas, ¿no? Aquí les puse justamente algunas características que piden, ay, perdón, esta es la norma mexicana, ¿no? Que regula la producción de humus, es la NMX. Ay, ¿sí me escuchan? Sí. Ay, gracias, es que me aparecía que mi conexión era inestable.
NMX FF109 SCFI 2008, ¿no? Desde entonces está regulado y establece las características y especificaciones de calidad que debe tener una lombricomposta que se produzca o se distribuya en la República Mexicana. Entonces, estas lombricompostas deberían tener entre 65 y 85% de materia orgánica. Deben tener más o menos entre el 5 y el 10% de ácidos fúlbicos y del 15 al 30% de ácidos húmicos. Y si ustedes, o sea, han visto estos productos en el mercado, básicamente dice humus de lombriz. No es lo principal, ¿no? Porque realmente es básicamente materia orgánica ya descompuesta, pero si ven, uno de los porcentajes más altos pues son los ácidos húmicos, que pueden ir del 15 al 30%. Entonces, por eso es que la gente le pone humus de lombriz, ¿no? O sea, en la etiqueta pues del producto. Va a tener nitrógeno del 2 al 3%, y ustedes pensarán que a lo mejor es muy poco, sin embargo es suficiente. Y, y a lo mejor pensamos que es poco porque hay algunos fertilizantes químicos, ¿no? Sintéticos. Uno de los más famosos quizá es el triple 17, a lo mejor lo han escuchado, que tiene 17% de nitrógeno, 17% de fósforo y 17% de potasio, que son los macronutrientes. Ya vamos a hablar más de eso, ¿no? Pero si ustedes ven, comparado con un triple 17, un humus de lombriz, ¿no? O una lombricomposta, pues tiene no 17% de nitrógeno, sino 2 o 3%, 1 o 2% de fósforo y también de 1 a 2% de potasio. Entonces, sin embargo, esto va a ser suficiente para las plantas. Porque pues ya están también en sus formas minerales. Y no solo eso, sino porque esta materia orgánica también se va a mineralizar por acción de los microorganismos que están contenidos en esos tubérculos. O sea, es un proceso dinámico en el que ya se formó esto, pero que después se van a seguir mineralizando esos nutrientes y van a estar en formas disponibles para nuestras plantas, ¿no? También tiene como buena disponibilidad de algunos microelementos, justo que carecen estos fertilizantes clásicos, ¿no? Como el triple 17 que les acabo de mencionar, o la urea. La urea es uno de los fertilizantes típicos que se utiliza para el crecimiento de plantas y es únicamente nitrógeno. Entonces empezamos a ver diferentes deficiencias de nutrientes cuando nosotros solo suplementamos nuestras plantas con urea, ¿no? Porque en dónde está el hierro, el calcio, el magnesio, el manganeso, el cobre y el zinc. También vamos a aprender más adelantito cómo identificar estas carencias, ¿no? Saber si nuestra planta le falta alguno de estos micronutrientes. La relación de carbono-nitrógeno, si se acuerdan cuando hablamos de composta, ¿se acuerdan cuál era la relación carbono-nitrógeno en las compostas? ¿Ya no se acuerdan? Pasaba como de 30 a 20 o entre 15 y 20, ¿no? Este se reduce a 10. En realidad es que esto nos habla justamente de qué tan procesado ya llega la materia orgánica cuando tenemos un producto final, ¿no? Va a tener una carga microbiana pues bastante alta, como decíamos, que se pueden dividir en grupos funcionales, es decir, aquellos que degradan carbohidratos, aquellos que degradan polímeros, aquellos que degradan aminoácidos, aquellos que, por ejemplo, se les llaman promotores del crecimiento en plantas, que son las que producen esas fitohormonas. Y debería también tener una ausencia de microorganismos patógenos de plantas, ¿no? A lo mejor patógenos de plantas como Erwinia, ¿no? Es una bacteria que es patógeno de plantas, de animales o el hombre como Escherichia coli, ¿no? Ese tipo de patógenos no deberían estar en una lombricomposta. Y también debería haber presencia de esas fitohormonas que les decía, algunas vitaminas, algunos antibióticos y muy particularmente algunas enzimas que van a seguir degradando
esa materia orgánica. Entonces, miren, cuando nosotros digamos que ya producimos lombricomposta y lo queremos comercializar, pues tendríamos que atender esta norma, ¿no? Aquí les pongo los puntos más importantes. Obviamente una norma pues está mucho más desglosada, indica cuáles son los métodos que para determinar la materia orgánica, para determinar estos ácidos fúlbicos y húmicos, ¿no? Etcétera. Entonces aquí hay digamos, una etiqueta de una lombricomposta que sigue la norma mexicana debería tener esto en su etiqueta, ¿no? Es decir, que pongan, no sé, por ejemplo, el porcentaje de humedad, cuál es el porcentaje de sólidos totales, qué pH tiene, si ven es cercano a 7, ¿no? Cercano al neutro, el porcentaje de nitrógeno, en este caso es una lombricomposta que se hace con pulpa de café, que es uno de los residuos pues más generados en la agroindustria, ¿no? Como sabemos del café, lo único que se aprovecha, o lo que más se aprovecha más bien, son sus granos, ¿no? La semilla. Sin embargo, todo lo que recubre a esa semilla, el pericarpio, digamos que el fruto como tal del café, es desperdiciado. Ahí sí hay industrias como el del licor, que sí fermenta esa pulpa, pero en general es un residuo, es un desperdicio. Y hay muchos nutrientes ahí, ¿no? Entonces, esta empresa, por ejemplo, lo vio como un buen sustrato y dijo, bueno, voy a hacer una lombricomposta de esto, ¿no? Si ven el nitrógeno total, está un poco por encima de lo que normalmente hay, ¿no? Es del 2 al 3%, este tiene casi el 4%. En realidad es un bastante buen sustrato que genera este porcentaje de nitrógeno. No solo esto, nitrógeno total, sino que en este análisis que está mucho más desglosado, nos habla de cómo están los nitratos, los nitritos, el amonio, ¿no? Que son estas formas que también van a ocupar las plantas y obviamente están en partes por millón, ¿no? Son muy poquitas, pero aunque vean que son muy poquitas, son suficientes para nutrir a las plantas, ¿no? El nitrógeno que está en forma mineral, ¿no? Como es este caso, el nitrógeno que es orgánico, eso quiere decir el nitrógeno que, por ejemplo, que aporta no solo la materia orgánica que no ha sido degradada del todo, sino pues también el nitrógeno que viene de los microorganismos, ¿no? Se junta el fósforo total, el fósforo inorgánico, el fósforo orgánico, el potasio, calcio, ¿no? El magnesio, el sodio, en este caso tienen algunas cenizas, cobre, hierro, manganeso, zinc, materia orgánica. Si ven, esto siempre va a ser el mayor porcentaje, ¿no? En este caso es casi el 85% de materia orgánica. El carbono total, la relación carbono-nitrógeno que termina es del 12%. La relación carbono-nitrógeno que favorece el crecimiento de los microorganismos es la de 8. Entonces, todavía tiene un exceso, ¿no? De carbono que puede ser utilizado por esos microorganismos. También, pues, por ser una lombricomposta de pulpa de café, pues tendrá algunos residuos de cafeína muy pequeños, algunos compuestos que son polifenoles y, bueno, plomo aquí dice que no ha sido detectado. Es importante, ¿no? Que tampoco tenga metales pesados. Ese es otro análisis. Ahorita, al final de esta presentación, bueno, no, de una vez, les voy a presentar pues un laboratorio que a mí me parece que es muy bueno, de aquí pues cerca, ¿no? A la ciudad, pero hay muchos laboratorios que se dedican a hacer análisis de fertilizantes o de abonos, ¿no? Obviamente depende de los elementos que nosotros queramos analizar, pero uno que me parece muy bueno y que no me parece costoso es el que hacen en la Universidad de Chapingo. Entonces déjenme ubicar dónde está la página que les quería mostrar. Para que vean un poco qué análisis se hacen y okay. Entonces miren,
Si ustedes buscan en internet el laboratorio central de la Universidad de Chapingo, aquí van a ver que hacen análisis para el público en general, que es diagnóstico de la fertilidad del suelo. Por ejemplo, si no conocemos cuántos nutrientes tenemos, que es importante cuando se produce también a gran escala, ¿no? Para saber cuáles son los nutrientes que le faltan a mi suelo antes de empezar a sembrar. Análisis de salinidad, análisis de tejido vegetal, abono y compostas, ¿no? Que es lo que les decía, análisis de elementos contaminantes como mercurio, plomo, arsénico, y análisis microbiológico. Esto es importante, ¿no? Entonces, si ustedes se van aquí más abajo, están los tipos de análisis y los costos, ¿no? Y pues no les estoy haciendo, bueno, sí les estoy haciendo promoción, pero no me pagan por eso, ¿eh? Es uno de los laboratorios. Ustedes pueden elegir el que quieran, si es que ya se van a dedicar a hacer una composta, pues a nivel comercial, ¿no? Vean que aquí está el diagnóstico de la fertilidad del suelo. Ellos cobran 20 pesos por detectar, por medir pH, conductividad eléctrica, ¿no? Esto hablando del suelo, ¿no? Magnesio, calcio, fósforo, nitrógeno, los diferentes elementos que vimos, ¿no? Hay algunos otros, justo acá, ¿no? Calidad de abonos orgánicos y sustratos, donde además, o sea, del pH, pueden ver la cantidad de materia orgánica, cuáles son los nutrientes en general de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, ¿no? Densidad aparente, que es importante, la relación carbono-nitrógeno. Y si ven, no son tan costosos. O sea, si ustedes tienen un lote de lombricomposta y casi siempre lo hacen de la misma forma, pues solo tendrían que hacerlo en una ocasión. Por ejemplo, el que les mostré, que era lombricomposta de pulpa de café, donde siempre ocupan el mismo sustrato, pues ya no tienen que estar analizando cada uno de los lotes, ¿no? Sino con una es suficiente. Acá tienen algunos, pues justo para detectar contaminantes, ¿no? Tanto en suelo como en agua, como en los abonos, plomo, cromo, cadmio, níquel, cobalto, etcétera. Y este sería, por ejemplo, un análisis de algún fertilizante, ¿no? Que puede ser un abono, claro, una composta, y detectan todos estos elementos, ¿no? Entonces podría parecer costoso, pero hay algunos que son mucho más costosos, ¿no? También tienen el análisis microbiológico, donde analizan coliformes, ¿no? Que son generalmente los patógenos que nos hacen daño a los humanos, ¿no? Coliformes fecales como E. coli, como Salmonella, y esos en particular, pero también otro tipo de coliformes, ¿no? Todos los coliformes son microorganismos típicos del colon que se van y que normalmente están presentes en excrementos de animales, ¿no? Entonces, que son los que justo nos causan a nosotros enfermedades. Entonces, bueno, les voy a dejar por acá en el chat el link si quieren explorar un poco esa página, ¿no? Me parece interesante en el sentido de que ustedes puedan analizar sus suelos, sus compostas, ¿no? Saber qué nutrientes tienen, ¿no? Al respecto. Entonces, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Donde de una etiqueta de una lombricomposta que sigue las normas mexicanas, ¿no? Y que además vemos que está dentro de los parámetros, ¿no? O sea, está el 85% de materia orgánica, ¿no? Los ácidos húmicos, si los reporta, etcétera, ¿no? Están acá, de hecho. Aquí están las huminas, los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, aunque si bien están bastante altos, ¿no? O sea, las huminas es una parte de la materia orgánica. La materia orgánica se puede clasificar de diferentes formas. No vamos a entrar en ese detalle porque igual es un mundo, pero dentro de esa materia orgánica, pues el 15% es ácidos húmicos, ¿no? Que veíamos que es cómo se comercializa este tipo de productos, ¿no? Como humus de lombriz también tiene una muy buena cantidad de ácidos fúlvicos y algunas enzimas, ¿no? Que
este tipo de enzimas, la fosfatasa ácida, la fosfatasa alcalina, permiten liberar fosfato o generar formas de fósforo disponibles para las plantas, ¿no? Entonces es importante que existan estas enzimas que, como les decía, van a seguir liberando nutrientes, tanto fósforo como nitrógeno, ¿no? En el caso de las ureasas. Y la cantidad de microorganismos. Aquí tienen, esta es una unidad en la que se miden los microorganismos, que son 5 por 10 a la 10. Entonces, si ustedes hacen eso, imagínense, es un 5 con 10 ceros. Esos son, pues no sé, a ver, déjenme hacerlo porque 5 por 10 a la 9 son 5 millones, ¿no? Entonces son 50 millones de microorganismos. Por eso les decía que es una carga muy, muy alta de microorganismos que van a estar ahí, que van a seguir degradando esa materia orgánica. Imagínense, eso es 50 millones de microorganismos entre bacterias y hongos por gramo de esa lombricomposta, ¿no? Entonces, para que sí vean la densidad y por qué es que son tan rápidos estos procesos de lombricompostaje. Entonces, bueno, estos ácidos úmicos les decía que actúan como imanes, reteniendo los cationes. Veíamos que son los nutrientes de carga positiva. ¿Se acuerdan de ese video que vimos cuando hablábamos de sustratos? Y entonces no permiten que se lixivien, porque cada vez que nosotros regamos, podemos estar lavando esos nutrientes. Sí, esos nutrientes que son importantes para nuestras plantas, cada vez que nosotros regamos, puede ser que los barramos, ¿no? Se vayan, imaginemos en una maceta, se van directamente al piso, ¿no? Entonces, los ácidos húmicos los detienen, ¿no? Que es una de las propiedades importantes de los sustratos que veíamos, si se acuerdan. Tienen hormonas, ¿no? Que veíamos que son producidas tanto por las lombrices como por los microorganismos que están ahí, que facilitan que una semilla germine, que facilitan el crecimiento de las plantas, que eso lo vamos a ver mucho más a detalle, cuáles son las hormonas, ¿no? Cómo se llaman y qué acción tienen en las plantas más adelantito, ¿no? Pero esas hormonas se generan en estos procesos, también para la floración, ¿no? O sea, esas hormonas son, digamos, clásicas o típicas, o las producen las plantas, sin embargo, sí hay un aporte extra de ello que les ayude a germinar, que les ayude a desarrollarse, que les ayude a florecer, pues, pues siempre va a facilitar y vamos a tener plantas saludables, ¿no? Y las enzimas que decíamos, ¿no? Como la fosfatasa y la ureasa, son estas enzimas que van a permitir que se sigan liberando nutrientes para las plantas, ¿no? Si estoy diciendo algo que no se entiende, por favor, interrúmpanme con confianza. Entonces, bueno, al final, como una definición y de lo que hemos visto, podemos decir que esta lombricomposta pues, es un producto resultante de la transformación digestiva y metabólica de la materia orgánica mediante la crianza sistemática de lombrices de tierra, ¿no? Que llamamos lombricultura o vermicompostaje también, ¿no? Y se utiliza fundamentalmente como mejorador, recuperador, enmienda orgánica de suelos, abono orgánico, como inoculante microbiano, enraizador, ¿no? O inoculante por la cantidad, ¿no? De microorganismos que tiene. Recuperador, ¿no? Esta cosa mejorador en el sentido de la estructura, ¿no? Estos turrículos van a generar, decíamos, microporos, espacios para las raíces, para el intercambio de nutrientes, ¿no? Abono, pues porque tiene una buena cantidad también de nutrientes. Enraizador en el sentido de que hay hormonas que permiten, esas fitohormonas que permiten enraizar, fitohormonas que permiten germinar, ¿no? También funciona como sustrato de crecimiento en el sentido justo de que atrapa esos iones, ¿no? Esa capacidad de intercambio catiónico que veíamos que es importante en algunos sustratos, que tiene que ver con retener ciertos nutrientes, pues también lo tienen las lombricompostas, ¿no?
entre, bueno, otros usos, ¿no? Porque hay quienes también lo ocupan como alimento para ganado, etcétera, ¿no? Para ayudar a la digestión, no sé, bueno, las lombricompostas no tienen otros usos muy extraños, pero bueno, hablando de las funciones que tienen en los huertos, son estas. Entonces, bueno, también ya digamos dentro de la norma, ustedes pueden, ya metiéndose como pues en esta parte comercial, ¿no? Hay diferentes grados de calidad de ese humus, de esa lombricomposta. Entonces, por ejemplo, hay algunas, hay de extra, de primera calidad y de segunda calidad, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, el material mineral que tienen, ¿no? Material mineral extraño. A eso se refiere, por ejemplo, que haya residuos, no sé, como de arcilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tienen mucho de ello, pues queda en la categoría de segunda calidad. Entre menos material mineral extraño tengan, pues va a ser de mejor calidad, ¿no? Calidad extra. El material orgánico que no es digerido por las lombrices, eso se obtiene también con análisis en laboratorios. Y bueno, entre menos material orgánico esté digerido, ¿no? Que sea básicamente tragado, pues va a ser de segunda calidad, ¿no? Entre menos material orgánico que no esté digerido, es decir, casi la totalidad o el 100% de esa materia orgánica, pues va a ser de calidad extra. Material inerte, por ejemplo, que tenga pedacitos de vidrio, metales, plásticos, ¿no? Un humus que sea de excelente calidad, pues debe tener menos del 0.5% de este material inerte. Semillas viables, porque también es cierto que, por ejemplo, nosotros ponemos le damos a comer a nuestras lombrices de pronto residuos de, no sé, de un licuado o un agua de guayaba, ¿no? Y ahí van varias semillas. Entonces, esas semillas, pues pueden quedar finalmente en ese producto, ¿no? Y germinar. Entonces, lo deseable es que no germinen esas semillas. ¿Y cómo se inactivan esas semillas? Pues por la digestión de los microorganismos y también por la cuestión ácida. ¿Se acuerdan que pasa como por una especie de estómago en las lombrices? Entonces ahí debería poderse degradar, ¿no? Y lombrices vivas. También, pues justo cuando la gente comercializa estos productos, a veces se van algunas lombricitas, ¿no? Sobre todo cuando se hace a gran escala. Si estamos pensando en que le vamos a dar una bolsita a algún vecino, pues muy probablemente seamos mucho más cuidadosos, pero imagínense ya en estos procesos de escala muy grande. Yo tuve la oportunidad de ir a una de estas fábricas de producción de humus de lombriz, donde eran edificios de lombricomposta, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí a lo mejor tendrán algún tipo tienen mallas como para ir cirniendo la lombricomposta, pero eventualmente se puede ir por ahí alguna lombriz chiquita, ¿no? En el poro de alguna de esas mallas. Entonces, deberían tener una excelente composta, debería tener menos del 0.2%, ¿no? Eso quiere decir más o menos una lombriz por cada 5 litros, ¿no? Si ya encontramos 2 lombrices por cada 5 litros, pues entonces ya sería una composta de segunda calidad, ¿no? No queremos enviar ese tipo de residuos en un producto ya terminado, ¿no? ¿Qué especificaciones físico-químicas, no? Tendría que tener este humus de lombriz, pues decíamos, igual esto tiene que ver mucho con, con la norma mexicana, ¿no? Del 1 al 4%, de materia orgánica, incluso la norma permite hasta el 85%, pero si tuvieran menos de esto, del 20 al 50, pues nos habla de materia orgánica a lo mejor mucho más degradada, ¿no? La relación carbono-nitrógeno debe ser menor o igual a 20. 20 es un proceso de degradación muy bajo, ¿no? Decíamos que lo mejor sería que tuviera entre 8 y 10. El ejemplo que vimos de la lombricomposta de la pulpa en ese caso tenía 12,
de relación carbono-nitrógeno. Debe ser un proceso también que tenga bastante humedad, como eso está relacionado pues justamente con la materia orgánica, ¿no? La materia orgánica siempre retiene bastante humedad, entonces esta composta debería tener de 20 a 40% de humedad, un pH decíamos cercano al neutro, ¿no? Entre 5,5 y 8,5. Esto va a depender de lo que nosotros le demos de comer a nuestras lombrices, cierta conductividad eléctrica, la capacidad de intercambio catiónico, que es esta capacidad de retener esos nutrientes, ¿se acuerdan? Por su carga. Estas son algunas unidades que se ocupan. Y bueno, todos esos tipos de análisis pues se hacen en laboratorio, ¿no? No es que nosotros los podamos hacer a menos que tengamos un conductímetro o un medidor de sólidos totales disueltos, podríamos obtener estas mediciones, que no son tan costosos, ¿eh? Yo me he encontrado con algunos medidores de pH. Obviamente si compran, no sé, por ejemplo el de Hanna les cuesta 3,000 pesos el portátil, pero si compran el chino, costará entre 200 y 300 pesos, ¿no? Que me parece que está muy bien como para una cuestión casera y saber cómo vamos, cómo está nuestro suelo, cómo están nuestras compostas, ¿no? De pronto son elementos muy útiles y de hecho indispensables cuando hacemos hidroponía, ¿no? Que es otro de los temas que vamos a ver más adelante. La densidad aparente, vamos a ver qué es esto de densidad aparente en nuestro siguiente tema, que es nutrientes, que es muy importante. Entonces, debe estar entre 0,4 y 0,9 gramos por mililitro. Y recuerden, estos materiales adicionados hablamos de plásticos, de vidrios, de pronto piedritas, ¿no? Arcillas. Eso no debería estar en nuestras compostas, ¿no? En nuestra lombricomposta. Los límites máximos que se permiten para microorganismos como E. coli, ¿no? Que sabemos que nos causa diarrea, es de menos de 1000. Esto es número más probable por gramo en peso seco. Son formas en las que se miden los microorganismos, ¿no? Aquí tengo una imagen, ¿no? Este tipo de análisis microbiológicos, ¿no? De la carga de patógenos, se hace como una especie de gelatina, este es un agar, en donde crecen, que son específicos para detectar, por ejemplo, Escherichia coli, ¿no? Entonces, en este caso, esta colonia, ¿no? No nos habla de un individuo de Escherichia coli, ¿no? Sino una de las características de los microorganismos es que a partir de un individuo, ellos se pueden duplicar y crecer de manera exponencial. Entonces aquí puede haber ya millones, ¿no? En esta bolita que nosotros podemos ver, pero todo partió de un individuo que llegó a colonizar este espacio, ¿no? Entonces por eso se le llama unidades formadoras de colonia o número más probable, que son técnicas de microbiología en la que se miden la cantidad de microorganismos, ¿no? Entonces, a pesar de que aquí ya son millones, ¿no? De tal suerte que nosotros podemos verlos, en realidad esta colonia surgió de un individuo primero, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestras compostas, lo que se hace es inocular lo correspondiente a, no sé, por ejemplo, 1 gramo de esa composta y ver cuántas bacterias había ahí, ¿no? Entonces, de Escherichia coli debería haber mucho menos que 100 de estos puntitos, ¿no? 100 de estas colonias. En Salmonella debería haber 3. O sea, de Escherichia coli todavía se permiten, por ejemplo, 999, y que es una carga microbiana que a lo mejor no nos va a enfermar. Pero Salmonella es una especie muy, muy infecciosa. Entonces, con poquitos individuos que haya de ellos, sí nos puede causar una enfermedad. Entonces, por eso es que se permiten hasta 3, ¿no? En 4 gramos de nuestra lombricomposta. Entonces, sí se permiten muy, muy poquitos. Huevos del mintos, ¿no? Que muchos helmintos pueden causarnos parasitosis intestinales. Se permite hasta 1 en 4 gramos, ¿no? Porque también pues se alude a que nuestro sistema inmune pueda contender con esta cantidad tanto de bacterias como de helmintos, ¿no? Algunos hongos aquí sobre todo más como de importancia agrícola más que de salud humana
son los hongos fitopatógenos, ¿no? Entonces no debería haber ninguna espora o presencia de ninguno de estos hongos que causen enfermedades en las raíces, en los tallos, ¿no? En las hojas. Entonces, bueno, digamos que cuando uno comercializa, o sea, ya en un lugar, no sé, imaginamos Home Depot, ¿no? Comercializa la lombricomposta, está sujeto a las regulaciones mexicanas. Y entonces COFEPRIS, quien es que se encarga de regular esto, puede en cualquier momento pedirles una muestra de su lombricomposta y hacer este tipo de análisis para ver que pues efectivamente están en norma y que están dando un producto pues que sí, o sea, sí es nutritivo, sí cumple su función de abono para las plantas, pero que también es seguro, ¿no? Tanto para las mismas plantas como para los animales y humanos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos nuestra lombricomposta? Si se acuerdan, vamos a ver aquí algunos pequeños detalles distintos al compostaje, ¿no? Uno de ellos justo, ¿se acuerdan que en las primeras fases de la composta era muy importante que se elevara la temperatura para eliminar esas bacterias patógenas? En este caso, como estamos trabajando con las lombrices, no vamos a permitir que ese alce de temperatura ocurra, ¿no? El proceso de sanitización en la lombricomposta ocurre pues en el estómago, otra vez entre comillas, ¿no? De las lombrices que decíamos, donde van a estar toda esa gran densidad de microorganismos que van a eliminar, que producen antibióticos y que eliminan esa carga microbiana, ¿no? Que pudiera ser patógena. Pero entonces sí tenemos que cuidar esas temperaturas que no bajen de 4 grados, porque ya no les gusta tanto a las lombrices crecer ahí, ¿no? Se congelan, se mueren, y que tampoco suba más allá de 35 grados, ¿no? Idealmente entre 15 y 20 grados, que es la temperatura ambiente. Debemos mantener una muy buena humedad, ¿no? Entre el 80 y el 90%. Les comentaba que hay unos termohigrómetros que nosotros podemos conseguir en tiendas como Steren, que no son muy costosos y que nos permite ver esto. Si estamos por debajo del 60%, pues entonces vamos a reducir mucho la movilidad de nuestras lombrices. Las lombrices se deslizan por la tierra y tienen como un moco que las recubre, y ese moco pues necesita humedad para poderse desplazar. Entonces sí debe de haber este porcentaje de humedad para facilitar el movimiento de las lombrices, ¿no? Tiene que ser un proceso aereado, igual que el del igual que el compostaje, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que tenemos que establecer espacios donde si entre el aire, si lo hacemos en cubetas, tenemos que hacer bastantes hoyitos porque las lombrices respiran por la piel, ¿no? Que es algo que les comenté al inicio de esta presentación. Entonces, no las podemos tener encerradas eh, en botes, ¿no? Como de manera hermética. Sí, esos botes, si lo estamos ocupando en envases plásticos, deben tener hoyos, ¿no? Bastantes hoyitos. Y tenemos que cuidar y mantener el pH, ¿no? Que esté entre 5 y 9. A las lombrices no les gustan los pHs muy ácidos. Por eso, les decía, en las compostas tal vez podemos meter alguna que otra cáscara de un cítrico, incluso, por ejemplo, residuos de, de bebidas fermentadas, ¿no? Como el cabaz, como los búlgaros, ¿no? O sea, sí podríamos poner un poquito porque ese tipo de procesos lo puede soportar. Sin embargo, las lombrices no lo van a poder soportar, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener mucho más cuidado de las cosas que sí podemos y no podemos poner, ¿no? Hablábamos también que las lombrices, por ejemplo, creo que viene más adelante, ¿no? No podemos ponerles cáscaras de huevo, porque si empezamos a triturar, la lombriz va a pasar por la cáscara de huevo y van a ser como vidrios para ella, ¿no? Entonces vamos a dañar a nuestras lombrices. Por eso sí hay que tener mucho más cuidado con los residuos que vamos a poner. Entonces, bueno,
Ya veíamos la sesión pasada algunos ejemplos de vermicompostadores, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso va a depender de dónde nosotros vivamos. Si nosotros tenemos un espacio, un patio, ¿no? Podríamos crear un lombricompostador de este tipo, ¿no? Más grande y adelante, adelante. Están algunos otros que son como apilados, ¿no? Donde no tenemos quizá mucho espacio y podemos desarrollar sistemas de este tipo, ¿no? O unos muy típicos que ocurren pues, en las ciudades son los que se ocupan de, de este tipo de recipientes plásticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, son diferentes recipientes de barro. Estos son igual apilados, ¿no? Para que no ocupen mucho espacio. Vamos a tener en cuenta los residuos que vamos a tratar, ¿no? Lo que le podemos dar a nuestras lombrices básicamente son residuos de frutas y verduras, eliminar los cítricos, ¿no? No vamos a poner ahí excrementos. Hay algunos procesos de vermicompostaje que sí ocupan excremento, ¿no? Eh, pero bueno, al ser una vermicomposta, digamos, casera sí, pues como de una vivienda urbana, ay, perdón, vamos a evitar ese tipo de, este, de residuos, ¿no? Es importante que nosotros recojamos los lixiviados, ¿no? Los lixiviados, recuerden que es el arrastre, ¿no? Son los líquidos que se arrastran de este proceso. En el caso de las compostas, los podíamos, de hecho, reintegrar, ¿no? Porque nos va a estar arrastrando algunos pocos nutrientes que quizá no están del todo estabilizados, ¿no? En el caso de la lombricomposta, una vez que se generan esos escurrimientos, ¿no? Como se va a escurrir a través de todos esos turrículos, de todo ese humus, pues va a ser muy nutritivo, ¿no? Entonces ahí sí los podemos recuperar de primera mano, ¿no? Una vez que se generen, y seguramente ustedes lo han visto en el mercado, ¿no? Es lo que se comercializa como humus líquido. Hay que cuidar los materiales, ¿no? Por ejemplo, si son plásticos, mantenerlos siempre a la sombra para que no se eleve mucho la temperatura, nunca directo al sol, ni las compostas ni las lombricompostas, ¿no? Mucho menos las lombricompostas porque mataríamos a nuestras lombrices. Y otra de las cosas es considerando los hábitos de las lombrices, ¿no? Estos materiales que ocupemos siempre deben ser opacos, ¿no? O sea, no vamos a ocupar estos toppers a lo mejor de pronto que sean transparentes, porque recordemos que a las lombrices no les gustan las profundidades, les gusta o sea, estar en la tierra, son ambientes oscuros, ¿no? Y húmedos, entonces, de preferencia que sean opacos. ¿Cuántas lombrices vamos a poner? Entonces, estos son algunos datos, ¿no? Que se han obtenido de estar estudiando varias compostas y lo que se dice es que más o menos podemos tener 20,000 lombrices por metro cuadrado. Entonces, imaginemos, hay que hacer una regla de 3 nada más, ¿no? Imaginemos que este es de 1 por 1, ¿no? Este es un lombricompostador de 1 metro por 1 metro, entonces nos daría 1 metro cuadrado. En este espacio debería de haber máximo 20,000 lombrices, ¿no? Y que van a generar, degradar rápidamente la materia orgánica, ¿no? Entre menos lombrices, pues más tardado va a ser lo que nosotros podamos degradar, ¿no? Entonces, más o menos, eh, ¿cuánto en ese metro cuadrado, cuánto podríamos degradar de materia orgánica? Igual como teniendo en cuenta que cada lombriz pesa 1 gramo, habrá lombrices más chiquitas, obviamente, y habrá algunas más grandes, pero en promedio pesarán 1 gramo. Podemos obtener hasta medio de manera como reservada, porque recuerdan que cada lombriz puede consumir la materia orgánica hasta el 90% de su peso, o sea, podría consumir 0,9 gramos, ¿no? Al día. Y si tenemos entonces podríamos producir al menos medio gramo de humus por cada lombriz que nosotros tengamos,
¿no? Entonces hay que considerar cuánto desperdicio generamos. Si ustedes, por ejemplo, eh, tomando estos datos que les acabo de comentar, generamos 1 kilo de desperdicio a la semana, podríamos suministrarle dividido entre 7 días, podemos suministrar a nuestras lombrices 142 gramos al día, ¿no? ¿Y cuánto necesitarían? ¿Cuántas lombrices? Pues el doble, ¿no? Si esta es la cantidad de materia orgánica, necesitamos el doble, ¿no? De lombrices para degradar esa materia orgánica. No sé si me entienden, ¿no? Un poco esta es la relación, ¿no? Si yo quiero obtener medio gramo de humus, necesito 1 gramo de quienes lo degraden, ¿no? O sea, de lombriz. Esto considerando una eficiencia del 50%. Sabemos que de hecho ya son más eficientes, tienen una eficiencia casi del 90%, pero eso va a depender pues de las condiciones, ¿no? De si les gusta el lombricompostero que les hicieron, de si tienen suficiente oxígeno, de la temperatura, incluso del lugar, ¿no? Entonces, siendo como muy reservados, una eficiencia del 50%, ¿no? Entonces, para 1 kilo, que serían 142 gramos al día, necesitaríamos 284 lombrices. Si ustedes han visto, no sé, de pronto en Mercado Libre, hay veces que se venden, no sé, un pie, le llaman pie de cría, ¿no? De las lombrices. Y esas en realidad tienen mucho más que 284 lombrices. Entonces, ¿ustedes más o menos cuánto desperdicio generan en casa de residuos? Como 2,5 kilos. ¿Cómo cuánto, perdón? 2,5 kilos a la semana. 2,5 kilos, ok. Entonces vean que necesitan realmente muy poquito espacio, ¿no? A ver, hagamos este ejercicio. Tú generas 2,5 kilos, ¿no? Sí. Entonces, vamos a dividir esos 2,5 kilos entre los 7 días, ¿no? De la semana. Entonces, tú tendrías que darles de comer 357 gramos al día, ¿no? Hay quienes sí lo hacen así, o sea, como que guardan esos 2,5 kilos, o sea, todo lo que generaste en la semana, y de hecho lo ponen en un bote hermético, ¿no? Ahí lo que puedes hacer es elevar la temperatura, ¿no? Y darles como, digamos, ese primer paso que hacíamos en compostaje, que no es necesario, pero hay quienes lo hacen, ¿no? Y después se lo dan a las lombrices. Y entonces los alimentan. Muchos de los que hacen vermicomposta alimentan a sus lombrices cada semana. Entonces tú les podrías los 2,5 kilos, pero también podrías darles como racionadamente 357 gramos al día. Entonces, para estos 357 gramos, tú requerirías unas 600, más o menos unas 600 lombrices. ¿Y en qué espacio? O sea, ¿qué espacio sería el, el mínimo que requerirías para tener estas? Si tú tienes, ve, si tenemos 20,000 lombrices por 1 metro cuadrado y tú solo necesitas 600, ¿no? Digamos que mantienes ese nivel de residuos, pues entonces hacemos una pequeña regla de 3, ¿no? Y necesitarías más o menos 0.03 metros cuadrados, ¿no? Que serían como menos de 30 centímetros. O sea, pensando en, necesitarías un recipiente más o menos de 30 centímetros por 30 centímetros, que es bastante pequeño, ¿no? Yo considero. Entonces, es mejor siempre que les sobre el espacio y ya después, si ustedes tienen un excedente de lombrices, las regalan, las llevan al parque, las venden, ¿no? A que estén limitadas de espacio, ¿no? Eso sí es muy importante. Entonces, para este ejemplo, tú necesitarías recipientes, como te decía, mínimo de 30 por 30. Un poco quedó claro este ejemplo para que tengan de referencia. Por ejemplo, Edgar nos dice que genera 10 a 12 kilos, Edgar.
Uy, es bastante. De 10 a 12 kilos por semana, pues habría que hacer otra vez esa regla, ¿no? Esa reglita de 3. Tendrías 10,000, pensando en 10 kilos, tú requerirías a la semana, ¿verdad? ¿1428? Tendrías, primero hay que dividir nuestro residuo entre los 7 días, exacto, 1,428 gramos al día. Ah, Entonces, esto hay que duplicarlo, ¿no? Para saber el número de lombrices. Entonces, necesitarías cerca de 2,857 lombrices. Ujú. 2000. ¿En qué espacio? Entonces, utilizamos el primer dato, ¿no? 20,000 lombrices en 1 metro cuadrado y tú realmente necesitas casi una décima parte de esto, ¿no? Entonces, necesitarías más o menos, ok, 20,000. Les voy a hacer un ejemplo, ¿no? De esto que estamos haciendo y se los voy a mandar para que lo tengan como en papel, ¿no? Entonces, 2,857 lombrices. Necesitarías 0,14 metros cuadrados, ¿no? Entonces, eso va a depender de los recipientes, ¿no? En el caso de, sí, en el caso de no es cierto, a ver, ¿cómo estuvo? Sí, necesitarías un recipiente que tenga un área de 0,14 metros cuadrados, ¿no? Entonces, así ustedes pueden ir viendo cuál es el área que necesitan. Yo lo que, no sé, por ejemplo, en la práctica, lo que yo he visto es que nosotros generamos más o menos como 5 kilos de residuos a la semana. Y esos 5 kilos, no todos los ponemos en lombricompostaje. Algunos la mitad los dejamos en lombricompostaje y la mitad en la composta. De esos 2,5 kilos, yo en el sistema que yo ocupo, son, en estos como lo veíamos acá, ocupo unas cubetas de 20 litros. Y ahí, tengo más o menos unas, unas 500 lombrices y es suficiente para ellas y lo degradan en una semana, ¿no? Entonces, bueno, les digo, voy a generar un documento con varios ejemplos, ¿no? Con estos ejemplos que nos acaban de decir, por ejemplo, de 2,5 kilos a la semana, de 10 kilos, ¿no? ¿Cuál es el área que nos requeriríamos? ¿Cuántas lombrices necesitaríamos? Y una propuesta de recipientes, ¿no? O sea, el mínimo espacio que requerirían. Yo les sugiero que siempre sea un poquito más. Con estas cubetas de 20 litros que yo, bueno, en el sistema que yo les sugiero y de las cuales les voy a mandar un videito de cómo se arma, les va muy bien. En realidad lo degradan muy rápido, no están muy encimadas, ¿no? Entonces cuando crecen bastante, pues lo que hago pues, es regalar algunas de estas lombrices, pero mantener siempre una densidad. Uh-huh. La profundidad, al menos unos 20 centímetros, ¿no? Para que ellas se puedan esconder. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo son estos lombricomposteros, ¿no? El primer paso, por ejemplo, en este diseño, que son charolas, ¿no? O como toppers grandecitos, ¿no? Si ven más o menos en la profundidad, han de ser unos 20 centímetros. Entonces, lo primero que hacen aquí es que tenemos que poner un lecho, es como su camita. Entonces, esta es una de las propuestas, ¿no? De poner un lecho, puede ser solo tierra, puede ser, como se ve en este caso, periódico, ajá,
y 2/3 del alimento, ¿no? Siempre va a ser así. A lo mejor ustedes han visto eh, que básicamente les ponen únicamente alimento, pero debe de haber como una camita, ¿no? Donde ellas se sientan y puedan alejarse o ir por la cama, por la comida, ¿no? Entonces, vamos a poner este lecho, que de hecho tiene un poco de periódico, ¿no? Y ponemos aquí un poquito de la tierra en la que ellos ya vienen, ¿no? Si ustedes piden este pie de cría que se vende para lombricomposta, casi siempre pues viene con un poco de ese sustrato, ¿no? Entonces, sí mantener un poco de esa tierra, ¿no? Las lombrices, las necesarias para degradar la cantidad de materia orgánica que nosotros queremos degradar, y después vamos a ponerle nuestra comida, ¿no? Entonces, más o menos mantengan esas proporciones. 1/3 del lecho que tiene que ver con, siempre pongan un material secante, eso les va a ayudar, ¿no? Para que no haya un exceso de humedad, junto con suelo o lombricomposta donde vengan sus lombrices, y 2/3 de alimento, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, me gusta este ejemplo porque nos ayuda a medir un poquito estas cantidades, ¿no? Si ven, este recipiente tiene como 3 rayitas, ¿no? Entonces, la primera raya, que sería justo 1/3, va a ser periódico y suelo y las lombrices, y todo esto lo podríamos llenar de comida, ya sea que nosotros lo alimentemos cada semana o que lo vayamos dosificando, ¿no? Eso en 7 días, ¿no? Eso también puede ser algo bueno. Yo les sugeriría que sí lo dosifiquen y que no se lo den del todo, sobre todo cuando están empezando y cuando hacen un lombricompostaje pequeño y casero, ¿no? Para que ustedes vayan viendo el proceso, porque si echan toda la comida de una sola vez, sí la van a ir degradando las lombrices, pero a lo mejor ustedes no van a ver si de pronto se generan muchos jugos, hay charcos, ¿no? Hay veces que hay encharcamiento, no debería existir eso, ¿no? Pero ahorita vamos a ver una de las soluciones para evitar ese encharcamiento de los jugos, de los lixiviados de la materia orgánica, ¿no? Entonces eso se evita también si ustedes lo van suministrando poco a poco. Entonces, bueno, colocamos las lombrices y después, ¿qué les vamos a dar, no? En grandes cantidades, desechos vegetales de la cocina, ¿no? Restos de fruta, alimentos que de pronto también ya, pues caducaron, ¿no? Están podridos, hojas y flores frescas, restos verdes de poda, esos también les gustan mucho, algún poco de café, ¿no? También puede ser, pero no mucho, ¿no? Porque recuerden que también puede ser muy ácido. Aquí pone algas marinas, ¿no? Que sean lavadas para quitarle el exceso de sales. Aquí también se pueden poner estiércol de animales de granja o corral. De hecho, el vermicompostaje de estiércol es un proceso súper eficiente, ¿no? Pero si ustedes están empezando, yo no les recomendaría que lo hagan. Les voy a pasar una tesis de una persona, me parece que en FES Iztacala, explica el vermicompostaje de estiércol de mascotas, ¿no? O sea, de popó de perro. Entonces, para que ustedes, si les interesa ese tema, lo hagan. Yo no les recomiendo que pongan estiércol si están empezando, ¿no? Algunas malezas, restos de pasta, de arroz, de pan, de cereales, sí podemos poner, ¿no? En pequeñas cantidades, cáscaras de huevo, pero molidas, ¿no? No trituradas, porque les decía, son como pequeños vidrios para ellos. Cartón, servilletas, papel, siempre podemos poner un poquito de papel, de material secante, ¿no? Algunos poquitos productos lácteos, piñas y cítricos, aquí dice en pequeñas cantidades, pero yo también les sugeriría que no pongan tantos, ¿no? Alimentos cocinados, aceites y grasas también lo pueden degradar, pero evítenlo, ¿no? O sea, que no sea, siempre con las compostas y la lombricomposta, que no sea de un solo elemento, ¿no? Siempre es mejor que sea mucho más diverso. Lo que no se debe poner definitivamente, pues obviamente eso es vidrio, plásticos, cenizas de madera tratada, ¿no? O sea, si ya tienen una madera que tenía
barniz, pues esas cenizas no nos van a ayudar, ¿no? Aceites de motor, filtros de cigarrillos, bueno, esto es así lo horrible, ¿no? Esto no tendríamos que poner vinagre, ¿no? Entonces, tratar de, esto que dicen pequeñas cantidades, traten de ponerlo muy poco o si lo pueden evitar mejor. Y lo que sí, pues es esto que está acá, ¿no? O sea, residuos de, sobre todo de la cocina, ¿no? De frutas, de verduras, algunos pastos, eso sí, ¿no? Entonces, ustedes van a ver y bueno, a lo mejor se preguntarán por qué algunos diseños vienen así en niveles. ¿Por qué piensan que es así? ¿Por qué no un solo nivel como en el caso de la composta? Para que ocupe poco espacio. Para que ocupe menos espacio, eso sí, pero también un poco aludiendo a la clase pasada lo que vimos, ¿no? Como a la ecología de las lombrices. A las lombrices les gusta migrar, ¿no? Dentro de la columna, digamos, de tierra. Entonces, van a ver que los diseños de lombricomposteros casi siempre son así, ¿no? En pisos. Entonces, tenemos un piso donde vamos a recolectar como todos los lixiviados, ¿no? A las lombrices no les va a gustar para nada estar encharcadas. Entonces, y además recuerden que esta parte que nosotros recuperamos de estos lixiviados ya están humificados, ¿no? Entonces ya es como tal el humus líquido, ya es un fertilizante, ¿no? O un abono. Esta parte de abajo es justamente lo que les decía, sería su lecho, ¿no? Es como su camita, es el periódico con la tierra. Y entonces cuando las lombrices, bueno, antes, y luego hay un segundo nivel, hay algunos que se quedan hasta aquí, ¿no? Y hay algunos que tienen otro nivel extra. A mí me gusta este diseño porque ustedes ponen la materia vegetal fresca de este lado y cada uno de los niveles, como ven, tiene hoyitos para permitir el paso de las lombrices de un nivel a otro. Entonces, las lombrices van a subir como lo hacen, digamos, en el suelo naturalmente, van a subir para ir degradando esto. Cuando lo vayan particularizando, ¿no? O sea, lo vayan haciendo pequeñito, alguno de estos, de hecho, lo van a arrastrar hacia acá, ¿no? Y algunas otras lombrices van a tomar otra vez eso y lo van a descomponer, de manera que este sería como su refugio, este será el lugar donde ustedes puedan encontrar gran actividad de las lombrices y en este espacio donde ustedes puedan poner sin temor de aplastar a las lombrices toda la materia vegetal, ¿no? Cuando la materia vegetal empieza a degradarse también, dependiendo si está muy junta, sufre procesos de fermentación, como que ya les decía, que son procesos anaerobios. Entonces, a veces que se generan ácidos aquí. Si nosotros tenemos en el mismo lugar la comida y las lombrices, las podemos quemar. Entonces hay que permitir que ellas puedan desplazarse de un lugar al otro. Entonces, durante un tiempo, esta va a ser su cama, ¿no? Su lecho, y esto lo van a ir degradando. Entonces, ¿cómo sucede, digamos, la recolección? Ustedes, hay dos formas de recolectar a las lombrices, ¿no? Entonces, una es justamente teniendo esto, y entonces, después de cierto tiempo, considerando una semana, digamos, ¿no? O sea, que nosotros pongamos aquí, en el ejemplo hipotético de 2,5 kilos generamos a la semana, le vamos a ir poniendo 357 gramos de residuos, ¿no? Cada día a nuestras lombrices. Entonces, pasada una semana, todo esto ya no debería estar, ¿no? Y debería estar degradado en este lugar donde va a estar toda la popó o todo el humus. Entonces podemos quitar esta charola y recolectarla. Y volver a ponerla acá, siempre manteniendo un espacio
para ellas donde se refugien, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra charola que vamos a estar recolectando una y otra vez. Y esta va a ser la charola donde vamos a poner nuestra comida. Ahora, hay algunas técnicas donde se separa tantito esta charola, es decir, se separa un poco, pero se sigue manteniendo dentro de la pila, dentro de esta pila. Es decir, sacamos un poquito esta charola. Y entonces, como a las lombrices no les gusta la luz, van a irse hacia acá y van a migrar ya sea hacia abajo, ¿no? Donde es su ambiente, donde será el ambiente, digamos, su refugio. Y entonces de esa manera nosotros cuando saquemos esta lombricomposta, pues ya no va a tener tantas lombrices, ¿no? Es una de las técnicas, es como agredirlas un poquito con la luz para que se vayan a otro espacio, ¿no? Les voy a mandar un video también de un poco esta explicación, ¿no? De cómo recolectamos esta lombricomposta. Pero bueno, sí queda más o menos claro de por qué lo tenemos en niveles. Sí queda claro. O sea, mantener este espacio, ¿no? Que es como su refugio, les decía. En este espacio siempre van a poder estar, va a estar muy húmedo, siempre porque viene como recolectando todos los líquidos, pero no va a estar encharcado porque el exceso de líquido va a ser vertido de este lado. Este es un espacio generalmente de reproducción. Si ustedes solo dejaran estos dos, entonces aquí las lombrices dejarían sus huevecillos. Y entonces cuando ustedes recolecten la composta se llevarían sus huevecillos y entonces van a evitar, o sea, van a ver que no crecen el número poblacional de sus lombrices porque se van a estar llevando todo el tiempo esos huevecillos, ¿no? Por eso es importante, muy importante mantener este espacio. Ok, dice Edgar, como de qué tamaño los agujeros en las charolas y al cambiar la charola que ponemos en la nueva, ¿de qué tamaño los agujeritos? Yo los haría más o menos como de 1 centímetro de diámetro, ¿no? Es decir, que permitas que pase una lombriz, aunque sea gorda, ¿no? Que no esté como muy restringido ese espacio. Y luego dice, ¿cómo de qué tamaño los agujeritos? Y al cambiar la charola, ¿qué ponemos en la nueva que pongamos? ¿En esta? No, o sea, tú la colectas y la vuelves a poner, ¿no? Aquí puedes poner otra vez un poquito de periódico y quizá residuos de lo que te haya quedado, ¿no? Yo dejaría un 10% de lo que pueda recolectar aquí. Para que no quede vacía tampoco. Voy a mandarles un video a ver si como eso queda más claro de cómo se hace la recolección, ¿no? Pero digamos, de entrada, tengan unos 3 niveles, ¿no? De preferencia, más el que va a recolectar sus lixiviados, ¿no? Hay algunos lombricomposteros que incluso tienen hasta 5 espacios, ¿no? Pero con 3, ese sería lo mínimo, ¿no? Uno para los residuos, otro para la recolección y otro, digamos, que sea su refugio. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aplicar esta vermicomposta? Entonces, el lixiviado, ¿no? Que va a ser los líquidos que recolectemos en la última fase, esta de acá, lo podemos usar diluido 1 en 10, ¿no? O sea, imaginemos que tenemos 1 litro de eso, lo vamos a diluir 10 veces, o sea, lo vamos a poner 1 litro más 9 litros de agua, dando un total de 10 litros, y eso lo podemos utilizar tanto en el riego al suelo como en la aplicación foliar, ¿no? Está de manera que sí puede ser asimilado por algunas de las hojas y pues obviamente por la raíz, ¿no? La recomendación digamos, de la vermicomposta, la parte sólida,
es que se ponga 1 kilo por metro cuadrado o más o menos 200 gramos por planta. Se pone alrededor, como les decía, se hace un pequeño círculo alrededor del tallo y ahí se coloca nuestra composta, ¿no? Vermicomposta. Para los semilleros o los sustratos, también era algo que veíamos cuando vimos la parte de siembra, es que ponemos en nuestro semillero, después de poner el sustrato que nos ayude a retener humedad y para germinar, podemos poner una pequeña capa, ¿no? Entonces, más o menos con una capa pequeña, ¿no? Si no lo quieren medir, pero si quieren, si son más analíticos, pues entre el 10 y el 20%, ¿no? Es poquito. Para flores igual es muy parecido a hortalizas, ¿no? Entre 150 y 200 gramos por planta. Si lo van a aplicar a frutales o árboles, pueden poner de 1 a 3 kilos por árbol, pues según el tamaño, ¿no? Esto queda bien, si son, no sé, por ejemplo, limones, dependiendo del tamaño, ¿no? Pueden poner desde 1 kilo si son jóvenes o si ya son árboles establecidos de más de 5 o 6 años, pues sí podrían poner hasta 3 kilos, ¿no? Para las rosas y plantas que son leñosas, pueden poner de medio kilo a 1 kilo, independientemente del tamaño del rosal, ¿no? Y el césped, ¿no? El pasto, que a mucha gente le gusta tener en su patio pasto, y que además sabemos que es un cultivo muy demandante de nitrógeno, sí le vamos a poner entre medio kilo y 1 kilo por metro cuadrado. Entonces, bueno, creo que esto más o menos aborda en general a las plantas. No sé si hay alguna planta que no esté incluida en esta lista que a ustedes les gustaría abonar. ¿No? No sea todo en general. Ok, entonces voy a ir a pasar un poco más rápido porque ya estamos un poco en el tiempo. ¿Qué pasa con las lombricompostas si huelen mal? Si huelen mal, están ocurriendo procesos de fermentación, hace falta oxígeno, ¿no? Añadir lecho, ¿no? Que es periódico, un poco de suelo. Si hay muchas moscas o insectos, pues hay que remover y enterrar los restos que estén más frescos, ¿no? Puede ser muy útil también justo en la parte de donde colocan en la bandeja donde ponen la materia vegetal, poner un poquito de periódico, ¿no? Papel secante. Pero si ven en general, están cubiertos, ¿no? La última parte en este esquema, en este otro, ¿no? Están cubiertos, ¿no? Sí tendrá algunos hoyitos por acá, pero en general siempre están cubiertos, ¿no? Para evitar justo que lleguen mosquitas. Si está muy húmedo, pues igual que en las compostas, añadir un poco de lecho, pero hay que revisar bien esta parte del drenado, ¿no? A lo mejor no estamos teniendo suficientes hoyitos para que drene. Si hay muchas hormigas, pues también significa que está muy seco. Las hormigas son así el enemigo número uno de las lombrices, ¿no? Decíamos que a las lombrices les gusta la humedad, y a las hormigas, de hecho, les gusta lo seco, ¿no? Si llegan hormigas, muy probablemente sí ataquen a las lombrices, ¿no? Si los alimentos no se están descomponiendo, ustedes lo ponen en su última bandeja y ven que sigue, o sea, ya verificaron la densidad de lombrices, hay que ver si el material pues si está húmedo, ¿no? O también a lo mejor requieren de un proceso de adaptación, ¿no? De esas lombrices a su nuevo lecho, sobre todo si vienen, se las regalaron, ustedes las compraron, hay veces que también se tienen que adaptar, ¿no? Revisar pues que las condiciones, la temperatura, la humedad esté bien, de pronto que sí tengan suficiente aireación. Como vemos que las lombrices no están contentas, pues los van a ver como en las tapas, ¿no? Entre, digamos, su lecho o su refugio, van a estar como muy arriba, buscando salir, ¿no? Básicamente. Entonces, es esto, ¿no? Que se acumulan cerca de la tapa. Entonces hay que ver, ¿no? ¿Qué está pasando? A lo mejor de pronto casi siempre es la aireación, ¿no? No hay suficiente oxígeno,
se están generando gases de procesos de fermentación y entonces a ellas no les gusta ahí, ¿no? Recuerden que respiran por la piel. Entonces ellas se ponen en la tapa y dicen, eso también pasa cuando son muchas, ya son muchas, es un indicador de que ya crecieron demasiado su población y tenemos que mover esas lombrices, ¿no? Entonces les decía, pueden tener esta bandeja inferior, ¿no? En este caso son estos solo 3 niveles, ¿no? Entonces aquí se colecta el humus, ¿no? El fertilizante líquido, que es muy bueno para las plantas. Aquí nunca va a haber lombrices. Si se cae alguna lombriz aquí, pues tristemente se va a ahogar. Esta es la primera bandeja que nosotros ponemos, ¿no? Cuando esté llena, pues entonces se pone una superior, ¿no? En este caso, colectarían todo esto. Yo les recomiendo más el otro esquema, ¿no? Donde haya una entre esta y esta, para ayudar a la reproducción, ¿no? Y que siempre tengan como un lugar seguro. Pero este sería como un esquema mínimo, ¿no? El que les decía de 3 bandejas. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pondrían el lecho, un poco de tierra, las lombrices y la comida siempre en la parte superior, ¿no? Y entonces ellas subirían, comerían, degradarían y una vez que esté como lleno esto, entonces pueden poner acá nueva comida y es una de las formas también de separarlas, ¿no? Estas lombrices migrarían a donde está la comida y entonces retiran esta para cosecharla. Pero bueno, a mí me gusta más el otro esquema, pero este es otro, ¿no? Entonces van poniendo, siempre cubran con un poquito los residuos, con un poquito de suelo o de composta o de lombricomposta previa para evitar la situación de las mosquitas, ¿no? Y la parte superior, recuerden, siempre tiene que estar tapada acá para evitar que vengan las mosquitas, ¿no? Si van a hacer hoyos en este tipo de recipientes, como es el caso de la pila de cubetas que yo tengo, háganselos a los lados, ¿no? Y obviamente abajo para permitir el flujo de las lombrices. Entonces, bueno, les quería compartir que esta semana, el día de hoy, mañana y pasado, hay unas charlas de educación ambiental y cambio climático en el Facebook de la alcaldía Cuauhtémoc y están muy interesantes, ¿no? El día de hoy, pues, durante la clase estuvieron hablando de soberanía alimentaria, el valor de la seguridad alimentaria, de la agricultura y huertos urbanos, huertos y compostaje urbano, ¿no? Y un poco de la experiencia del huerto Roma Verde. Esto estuvo ocurriendo mientras nosotros estábamos acá, pero no se preocupen porque está también grabado, ¿no? En la página de Facebook de la alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, están estos otros si les interesa también parte de cambio climático y de cuáles son las medidas que se están estableciendo para combatir el cambio climático. Y bueno, ahí les dejo esta información, ¿no? Por si quieren revisarlo, me parece que estaba muy interesante. Yo estaba viendo el de soberanía alimentaria un poquito antes de que entráramos a clase y se veía muy interesante. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda hasta acá.